Alguna vez usted dijo que no recordaba una época de su niñez en que no supiera leer y escribir. Sí, es verdad. Yo empecé mi carrera literaria a los 4 años más o menos, leyendo y escribiendo. Leyendo mucho y desgraciadamente escribiendo también. Pero publiqué mi primer libro en el año de 1923, a los 24 años. Ya que mi padre me dijo que no me apresurara a publicar, que solo escribiera cuando sintiera una necesidad íntima de hacerlo, y que solo leyera lo que me interesaba. Él creía que la lectura obligatoria es un error. Yo también creo eso. Creo que lo que se lee para un examen es algo que se olvida. En cambio, lo que uno lee con placer, uno lo recuerda siempre. La memoria es selectiva, como decía Bergson, y la memoria elige lo que realmente le ha interesado. En cuanto a las fechas, a los nombres propios que se estudian para dar un examen, bueno, felizmente los olvidamos después. Es decir, que todo hombre es un autodidacta realmente, ya que lo que se aprende fuera de nuestras preferencias, fuera de nuestra felicidad, es algo y es inútil. Solo puede servir, para dar un examen, para obtener un título, en fin, todo eso es bastante frívolo, yo diría. De modo que yo puedo decir que yo inicié mi carrera literaria a los 4 años, ya que yo no recuerdo una época en que yo no supiera leer o escribir. Mi padre tenía una vasta biblioteca, hecha sobre todo libros ingleses, y él me dijo que yo eligiera lo que quisiera, que no iba a recomendarme nada, que si un libro me resultaba tedioso, que lo dejara, ya que lo que se lee por obligación es inútil. Y así empecé y deseché muchos libros, pero siempre hubo un género que me interesó más que ningún otro, la enciclopedia. Creo que para un hombre ocioso y un hombre, sí, ocioso y curioso como yo, es la mejor lectura, porque uno busca lo que uno quiere. Bueno, el campo es infinito, uno va descubriendo sus posibilidades. De modo que yo, antes de publicar mi primer libro, yo le había escrito y destruido, yo creo que por lo menos 4 o 5 libros. Y yo publiqué mi primer libro a los 24 años, es decir, cuando tenía 23 años. Y había destruido muchos libros manuscritos anteriormente. Quizá hubiera debido destruir ese, pero, en fin, hay un momento en el cual uno resuelve publicar, uno se resigna a un texto y uno lo hace. Recuerdo que mi padre me dio 300 pesos. Esos 300 pesos costearon los 300 ejemplares de la primera edición de Fervor de Buenos Aires. Ese libro no tenía precio, ya que yo no pensé en ponerlo en venta, yo no lo mandé a los diarios, yo no lo mandé a escritores tampoco, fui, desparramándolo entre mis amigos. Y me quedé, me quedé sin un solo ejemplar. Pero cuando mi padre murió, descubrimos que él tenía escondido un ejemplar de aquella primera edición de Fervor de Buenos Aires, y que él nunca me dijo una palabra. Sospecho que no le gustó el libro, y efectivamente le había tachado muchas composiciones y había sugerido muchas variantes que yo usé después cuando se hizo una segunda edición de Fervor de Buenos Aires. Yo acepté casi todas esas variaciones y enmiendas de mi padre. Creo que hubo un solo caso en que en que lo desobedecí y mantuve un adjetivo que él había condenado sin duda con toda razón. Y las composiciones tachadas por él no figuraron en las otras ediciones. Es decir, que mi padre me ayudó aún después de su muerte física, que ocurrió el año 1938. Mi padre tenía las mismas fechas de Lugones, 1874, 1938, y fueron amigos durante un tiempo. Luego Lugones fue famoso, mi padre fue desconocido. Bueno, creo haber contestado esta primera pregunta sobre mi carrera literaria. Siempre me han interesado los idiomas. En casa hablo indistintamente castellano e inglés. Yo tenía una abuela criolla y una abuela inglesa. Y luego fuimos a Ginebra en 1914, ahí
bueno, naturalmente estudié francés, estudié latín y lo he olvidado, pero yo hice en un poema que ya el olvido del latín es una posesión. Y luego, hacia 1916, yo había leído El mundo, voluntad y representación, en una versión inglesa, y yo quise leer el original, y yo me enseñé alemán con ese fin. Y elegí el medio más encantador, puede decirse. ¿Sí? Yo sabía algo de la gramática alemana, den, des, die, der, ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind, y creo que eso era todo. Pero adquirí un ejemplar del Buch der Lieder, del libro de los cantares, de Heine, y empecé a leer. Tenía un diccionario alemán-inglés, tenía ese libro, y al cabo de 3 o 4 meses, recuerdo una mañana en que lloré, no solo por la belleza del texto, sino porque estaba leyendo un texto en letra gótica, además, lo cual era un prestigio singular. Estaba leyendo un texto en un idioma que yo ignoraba casi perfectamente 4 meses antes, y sin embargo yo estaba leyendo ese texto, uno de los cantares de Heine, y lo recuerdo ahora. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang, das Wort ich liebe dich. Es war ein Traum. Bueno, yo lloré no solo por la belleza de los versos, sino por el hecho de que yo los entendía y que yo había conquistado ese idioma. Y después he estudiado otros idiomas, anglosajón, inglés antiguo, a partir de 1955. Ahora estoy estudiando tímidamente y ambiciosamente el islandés, la lengua madre del sueco, del noruego, del danés y parcialmente del inglés también. Y me gustaría saber otros idiomas. En realidad yo quería saber todos los idiomas, pero eso es imposible, evidentemente. Borges, ¿y a España cuándo viaja? A España viajamos, eso tiene que haber sido hacia 1920. Yo recuerdo sobre todo un año en Mallorca, en Palma de Mallorca, donde yo estuve hace poco con el gran poeta Robert Graves, que está muriéndose en este momento en Mallorca. Yo lo he visto 2 veces a él. Yo fui con María Kodama, a quien le debo tanto. Yo fui con María Kodama, fuimos a verlo a Graves. Ahí estaba un patriarca con su mujer, con sus hijos, con sus nietos. Yo pensé que estaba con la cabeza perdida, pero no en el sentido de estar desdichado, no, era como si hubiera cierta felicidad, una especie de nirvana en él. Yo pensé que él no nos había visto, que él no se había dado cuenta de nosotros. Sin embargo, cuando nos despedimos, él me estrechó la mano y le besó la mano a María, de modo que algo distinguía. Pero volví a verlo en el último viaje a España y ya ni siquiera se ha dado cuenta de que estábamos nosotros. Yo no me he dado cuenta de que él estaba allí. En este momento está apagándose lentamente y quizá dichosamente para él, y es una especie de, él rige de algún modo toda esa región, ese pueblo de ya, lo consulta, no sé si entienden lo que le dicen, pero en fin, está lentamente apagándose. Borges, Robert Graves es famosamente conocido por Yo Claudio, más que por su poesía, que es espléndida, es un excelente poeta. Sí. Borges, ¿usted copió mucho? ¿Cómo? ¿Usted copió mucho? Yo diría que plagié mucho, más bien. Yo creo que sí, yo es parte de la educación literaria, y el idioma mismo es una tradición también. Creo que uno debe empezar. Sí, puede hablar hacia el micrófono, por favor. Sí, creo que la copia es un placer y es un deber también. Creo que uno debe empezar imitando, de igual modo que un niño habla, bueno, repitiendo lo que oye. Creo que Stevenson dice que él fue el cédulo sí, el cédulo, el cuidadoso mono de otros escritores, de Hazlitt, de Quincy, de Baudelaire y de otros. Yo creo que todo escritor empieza tratando de ser otro. Por ejemplo, mi generación... Borges, todo escritor que no es un irresponsable. Sí, sí, sobre todo. Sí, seguro que conviene empezar imitando. Sí, y el idioma mismo es una tradición. Es decir, si yo uso el castellano, ya de algún modo, bueno, pertenezco a esa tradición que es el idioma castellano. Y cada idioma, yo diría, los idiomas no son
digamos, sinónimos. Creo que cada idioma es un modo de sentir el mundo. Y por qué no, en fin, heredar esas diversas tradiciones, sentir el mundo de muchos modos. Es que la belleza, como usted dice, Borges, es común. Yo creo que sí, yo creo que esa idea de que la belleza está limitada a ciertos escritores, a ciertas épocas, es un error. Creo que continuamente la gente dice frases memorables, dice frases espléndidas, sobre todo si son gente un poco inconsciente, que no se dan cuenta de lo que dicen, y pueden decir cosas memorables, eso está al alcance de todos. Borges. Creo que la belleza es fácil. La idea de que la belleza es difícil y solo es dada al cabo de 10 o 15 borradores, no. Me parece que es una idea falsa. En mi caso sí, ya creo que soy muy torpe para escribir y necesito muchos borradores. Pero otros no, otros son inmediatamente felices. Borges, ¿se acuerda usted, se ha olvidado de su maestro, de Rafael Cansino Sassens, que decía, oh Señor, que no haya tanta belleza, en una plegaria, ¿se acuerda? Sí, una plegaria lindísima. Él pensaba que había demasiada belleza en el mundo. Y decía, oh Señor, que no haya tanta belleza. Él estaba como abrumado por la belleza. Hay un poema de Browning también, que dice algo parecido. Dice, cuando nos sentimos más seguros, dice, hay algo, dice, un coro de Eurípides, una puesta de sol, la muerte de alguien, y otra vez estamos entregados, bueno, a tantos azares, a la belleza. En suma también. Es decir, estamos de algún modo cercados por la belleza. Esa idea de que las cosas son feas es un error. Si fuéramos sensibles, sentiríamos todo como bello, cada instante como poético, y no solo ciertos instantes o ciertas horas del día. Todas pueden ser poéticas. Borges, en su obra hay continuas referencias al valor, al coraje de nuestros antepasados. ¿Usted cree que ya no existe ese valor, ese coraje de parte de los argentinos? Posiblemente el coraje sea algo tan común como la belleza. Posiblemente. Que se haya perdido una condición me parece rara. Me parece raro, ¿no? Creo que todo hombre, por las circunstancias, lo exigen. Es valiente y es sensible también. Depende de los estímulos, como la memoria, ¿no? Depende de un estímulo. No sería muy triste pensar que se ha perdido algo. Sería muy triste pensarlo, aunque a veces uno lo siente así. Pero no sé si conviene fomentar la desesperación. Habría que fomentar la esperanza, que resulta tan difícil ahora. Por lo menos a mí me resulta difícil. Quizás ustedes que son jóvenes, no. Quizás ustedes puedan ser fácilmente esperanzados. Borges, ¿le puedo hacer en público una pregunta que le he hecho en privado? ¿Por quién va a votar? Más bien yo diría, ¿contra qué voy a votar? Bueno, votaré contra los militares, contra los peronistas, pero no sé por quién, no sé, ser un pretexto, ¿sí? Ser un pretexto, ¿no? Ulises. Esto de votar contra alguien es un error, ya lo sé, pero estamos olvidados. Es difícil votar por ahora, ¿no? No había concluido yo con la pregunta. He visto que maneja usted los quites como los boxeadores de antaño. Yo no sé nada de box, absolutamente nada. Sí. Ni después de haber tenido los diálogos socráticos con Celpa. Ah, es cierto. Sí. Lo llamó José Luis. No, le quería hacer una pregunta. Todo el mundo me llama José Luis. A la larga serie José Luis, ¿no? Más eufónico, sí. Incluso la eufonía, ¿no? Jorge Luis Borges es muy áspero. Borges es espantoso y repetido, intolerable. ¿Por qué? José Luis, no sé, parece que fluye, ¿no? ¿Y por qué no usa sus nombres completos? Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Bueno, son demasiados para un solo hombre, me parece. Sin embargo, Jorge Francisco Borges sonaría bien, ¿eh? Porque si no, Jorge Luis Borges, el Jorge está demasiado, queda demasiado cerca del apellido, ¿no? Del apellido. Queda demasiado cerca, me parece. ¿Qué le sugería a su madre que no se pusiera Isidoro? No, me dijo que parecía el nombre de un peón brasilero, y es verdad, Isidoro Borges parece un peón brasilero. Sí. Yo quería firmar Isidoro Borges, pero me disuadió mi madre, juiciosamente creo.
Pero quizás sería mejor firmar simplemente Luis Borges. Sería más breve, sería eufónico, 3 sílabas, no son demasiadas para un solo hombre. De modo que, si mi editor me permite, firmaré Luis Borges. Pero quién sabe, los editores son bastante tiránicos. Borges, yo le rogaría que nos ayudara a desentrañar un hecho controvertido que se ha dado en los últimos tiempos, y es el de exigirle al escritor que se comprometa, trato de pronunciarlo entre comillas, con la Sí, ya realidad, sé. No. y desechar a aquel que no lo hace. ¿Qué piensa de esto? Creo que la realidad abarca todo, y quizá la política también, aunque no estoy seguro, sería muy triste, pero en fin, el hecho de la realidad abarca todo, sobre todo la imaginación, la memoria, todo el pasado es un fenómeno mental para nosotros. La imaginación abarca todas las cosas. Yo no creo que la realidad esté de un lado y la imaginación de otro. Creo que es un error. Creo que la realidad es todo. Y al decir todo, quiero decir, bueno, ¿por qué no el sueño que tuve esta mañana y que he olvidado ya? ¿Por qué no lo que soñaré esta noche? Todo es real. Es un error suponer que lo físico es más real que lo mental, ya que posiblemente lo físico solo existe en función de lo mental, es decir, el idealismo. Es decir, si vivir sería un sueño y lo que llamamos el mundo material sería uno de los elementos de ese sueño. En todo caso hay una antigua escuela filosófica que piensa así. Lo que Schopenhauer dijo, das traumhafte Wesen des Lebens, la esencia onírica de la vida. Es decir, no sabemos qué es la vida, pero quizá la mejor metáfora, o la que se parezca más a la realidad, es la de ver la vida como un sueño, es decir, como algo espiritual o algo mental, si no es demasiado ambiciosa la segunda palabra. Borges, hay un tema que en usted me obsesiona permanentemente. Usted niega a Dios, pero Sí. en La Rosa de Coleridge no lo niega. ¿Lo niega finalmente, definitivamente o no? Me siento incapaz de creer en un Dios personal. Yo no puedo creer en un Dios que es además 3 personas, en un Dios como un individuo, pero puedo creer en Dios como algo hacia lo cual propende el mundo, hacia lo cual asciende el mundo, o lo que dijo Bernard Shaw, God is in the making. Dios está haciéndose, y ese hacerse de Dios somos cada uno de nosotros, y son también, supongo, bueno, las piedras, las plantas, los animales, todo es un hacerse de Dios, de modo que Dios estaría en el porvenir, más bien, más que en el origen de las cosas. Quizá en este momento Dios esté haciéndose a través de nosotros y por medio de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿se entiende? No del conjunto, no sabemos si existe o no. Borges, además usted dice que habiendo tantos dioses, hacer una economía de creer en un solo Dios. Es cierto, es mejor creer en muchos. Bueno, este sur solar me decía a mí, él creía en muchos dioses. Yo estuve en el Japón hace 3 años y conversé con sacerdotes del Shinto, y me dijeron que ellos se limitaban a 8 millones de dioses, ¿no? Se limitaban. Sí, se limitaban. Sí, bueno, una economía excesiva tal vez, pero quizá necesitemos 8 millones de dioses. Quizá sea poco eso, ¿no? Quizá, dado el estado actual del mundo, 8 millones de dioses sea una miseria, ¿no? Estamos mucho más redentores que 8 millones, sí. Borges, usted también ha escrito mucho sobre el tango, ha escrito páginas favorables y algunas a veces ha formulado expresiones negativas. ¿Usted cree que el tango va a dejar de ser la música de Buenos Aires, que se va a extinguir? Tengo la impresión de que ya se ha extinguido, que ha sido aniquilada por Gardel, por otras personas. Creo que el tango era el tango milonga, ¿no? Después vino el tango sentimental, que realmente es una desdicha, ¿no? Creo que Gardel lo mató definitivamente, ¿no? Casualmente hoy a la mañana... Pero goza de buena salud, Borges, ¿eh? Bueno, yo personalmente prefiero milonga. Yo prefiero la milonga, he escrito muchas letras de milonga. En cambio, el tango tiende a ser quejumbroso. En cambio, los primeros tangos se parecían a la milonga y eran valientes, eran animosos. Actualmente no, se desesperan, se quejan, abundan en interjecciones.
Borges, hoy a la mañana, con un amigo peruano que nos visitó, Cierto. estuvimos precisamente hablando del tango y usted me decía que lo conoció a José Saborido, Sí. a Ernesto Poncio, al pibe Poncio. Sí, yo conocí a algunos, sí. Y conocí a un payador también, Luis García. Luis García, sí. Sí, Luis García, sí. Que figura creo que en un diccionario de payadores, Sí. que anda por ahí, sí. Y Ernesto Ponce, conversado algunas veces con él, tiene muy lindos tangos, Don Juan, el entrerriano. Sí. Pero esos tangos han de datar de, no sé, 1915, quizá, o 1920, Sí. o anteriores, tal vez, no sé. Cuando yo era chico, se oían dos tangos, que eran el choclo y la morocha. Se oían esos dos tangos, nada más. Yo no sé si se oían otros, yo creo que no, ¿eh? Y Fea, que usted lo cantó hoy a la mañana. Bueno, caramba, estoy un poco avergonzado. Usted está con ganas de cantarlo, me parece. Pero podemos ahorrarlo, podemos ahorrarnos ese canto. Borges, la actuación del político moderno al que usted a veces Caramba, bueno. está obligado a escuchar lamentablemente, ¿no es un poco una payada como aquella que usted añora? Y en todo caso, si payada significa improvisación, desde luego es una payada, ¿no? Las dichadas improvisaciones, por lo general, sí. Tal vez son sinónimos, ¿no? Sí. Borges, le estamos casi pidiendo definiciones antes que comience a preguntarle a la gente que creo que lo quiere hacer. Hay un tema también al que recurrimos permanentemente, que es el amor. Las veces que Borges estuvo enamorado. He perdido la cuenta, ¿eh? Pero quizás el amor sea siempre el mismo, ¿no? Los pretextos cambian, ¿no? Las personas cambian, pero el amor no, ¿eh? Creo que es algo permanente, algo continuo. Ahora, los objetos de ese amor sí, desgraciadamente cambian. Quizás es necesaria una variación también, ese estímulo de una novedad. Pero es un tema un poco anacrónico, ya que cumplió 83 años, me parece que no debemos dejar eso a los museos. Borges, quisiera hacer una pregunta. Sí, cómo no. Generalmente, no siempre ha sido así, pero generalmente creo, a un escritor se lo conoce universalmente por su obra fundamental. Quizá un título, quizá un hallazgo de su creación. Y a mí me falta un título y una obra, sí, ya No, sé, no, ya no. previo lo que usted va a decir. Sí. No, de ninguna manera. Profetiza, sí. No, le iba a pedir otra cosa. Bueno, Que usted lo juzgara a Borges. Que tomara distancia sí, de Borges. ¿cómo no? Es una persona que ha tenido mucha suerte, una misteriosa suerte, que no tiene obra realmente, tiene una serie de borradores, de fragmentos, que parecen una obra, o se las llama obras completas. Realmente yo no sé por qué, porque yo no tengo obra. Bueno, algunos cuentos, quizá he escrito tantos libros de versos para dejar 2 o 3 versos, eso es una gran ambición para un escritor, pero yo no tengo una obra. Lo más extenso que yo he escrito tiene un cuento titulado El Congreso, y no sé si tiene 10 páginas, quizá menos, pero la gente ha aceptado esa miscelánea, se han dejado engañar por el hecho de que están en un solo grueso volumen y se habla de mi obra. Yo no sé si la tengo, creo que no. Creo que me he pasado la vida, bueno, escribiendo y a veces publicando borradores, pero una obra, en el sentido de una obra orgánica, que no tengo ciertamente. Pero la gente ha sido muy generosa conmigo, que se ha agradecido a esas brevedades mías. Borges, quisiera recordar un poco, hablando de Borges, ¿qué salvaría a Borges para la eternidad? Si existiera Bueno, un la arca eternidad literaria. no- Deme 10 títulos. No, es demasiado. 5. Bueno, ¿y 0 no le parece una cifra más prudente? No, guarde alguno, alguna vez coincidimos. Bueno, yo creo que hay un cuento que se llama Ulrica. Y creo que hay un cuento que se llama Funes el Memorioso. Y el libro de arena, el cuento, Libro de arena. sí que lleva ese título. ¿Por qué no salvar esos 3? Seamos trinitarios, ternarios, no, esos 3. Y en verso, yo no sé, algunas líneas sueltas por aquí y por allá. Quizá haya algún soneto, uno titulado Everness, otro Spinoza, que puedan salvarse. Al fin de todo son 14 líneas, las antologías son fácilmente hospitalarias,
en esa materia. Entonces, ¿por qué no un soneto y uno o dos cuentos? Y olvidemos lo demás, no es el tiempo de olvidarlo. ¿Sí? No, que nos quedamos con Ulrica o con Funes el Memorioso, o quizá, ¿por qué no? Un cuento que se llama Juan Muraña, me gusta también. Caramba, ya es demasiado ya. Y luego un soneto que puede ser Everness, que puede ser Spinoza, y no sé si hay algún otro que merezca recordarse. Esperemos que no. Ya es demasiado, tal vez, Claro. Dos cuentos y un soneto, pero todo eso, para escribir esos dos cuentos y ese soneto, he necesitado perder la cuenta de los libros que he escrito, todos ellos quizá meros borradores de esos dos cuentos y ese soneto. A los 83 años dijo que hay que archivar el amor, pero Ulrica es una historia de un amor casi misterioso, asaltado y reciente. Bueno, no sé si tan reciente, era 10 años, pero en fin, ¿por qué no? 73 también es un exceso. Mi madre, cuando cumplió 95 años, me dijo: caramba, se me fue la mano, estaba avergonzada, ¿no? Pero llegó a los 99, bajo el temor de los 100. Yo le decía: ¿pero por qué el sistema métrico decimal? ¿Por qué tengo tanto miedo? Pero sin embargo, la cifra 100 es terrible. A mí me gustó mucho cumplir 80 años. En cambio, 83 no. Ese 83 es casi 77, más o menos lo mismo. Pero sé que si llego a 90 voy a estar aterrado. Pero espero, bueno, tener la prudencia de morir antes. ¿Sí? Borges, ¿usted se sintió atrapado por la cábala? Sí, pero venturosamente. ¿Y por qué? Atrapado. Bueno, ante todo, el prestigio del Oriente, ese prestigio que yo heredé de mi abuela, que sabía de memoria la Biblia, y luego esa idea que es fundamental en la cábala, que lo tuvieron también Léon Blois, ese gran escritor francés olvidado, Carlyle también, Swedenborg también, la idea de que todo el mundo fuera como una escritura divina, que cada uno de nosotros fuéramos una cifra, que tuviéramos un sentido. Creo que Carlyle dijo: la historia universal es un texto que estamos leyendo continuamente, que estamos escribiendo continuamente, y aquí ya viene el escalofrío, y en el cual también nos escriben. Es decir, algo o alguien está escribiéndonos, algo o alguien está dictando estas palabras que yo les digo a ustedes. Yo también soy una cifra, todo el mundo es una especie de álgebra divina, filosofía divina. Es una linda idea, no sé si es cierto o no, porque no sé si ese algo o ese alguien existe. Pero ¿por qué no creer en ella, siquiera durante un rato, no? ¿Por qué no aceptar esa idea de la cábala, de que todo el mundo está hecho de símbolos, y que esos símbolos son premeditados, que nuestro destino es parte de esa escritura que Carlyle llamó la historia universal? Borges, quería preguntarle lo siguiente. Estamos ingresando a la actividad política plena, estamos en víspera de elecciones. ¿Usted cree que nos sirve la política, que nos es útil, que no va a dar las soluciones que la gente necesita? Creo que nuestra fe en la política es necesaria. Yo no sé si la comparto con ustedes, pero yo trato de creer, hago lo posible. Y quizá el porvenir dependa de nuestros diversos actos de fe. Borges, quisiera por favor que en público... Pero mucha gente impaciente aquí. Es la última. Ah, bueno. Usted estuvo en las pirámides y vuelve maravillado. Pero sí, usted... yo le dije a usted, exacto, ¿no? Pero usted va a las pirámides ciego. Sí, pero sin embargo estoy seguro de sentirlas. Quizás sea un engaño necesario, pero yo sé que decirme, bueno, estoy tocando la pirámide, ¿qué toco? Una superficie rugosa, nada más, una piedra, pero sé que hay algo que no corresponde a lo que sentiré cuando me diga alguna vez, si me digo estoy tocando la gran muralla. Algo distinto tiene que haber. Creo que el hecho de haber perdido un sentido tan precioso como la vista no debe ser solo un motivo de tristeza, de lamento, de llanto. Uno debe pensar que el mundo nos llega de otro modo, no solo a través de los 5 sentidos, sino de un modo quizá misterioso. Por ejemplo, en este momento yo siento la buena voluntad de ustedes, la amistad de ustedes, y eso no me llega ni por la vista, ni por el oído tampoco.
no, ni por otros sentidos. Creo que bueno, comunicación la transmisión del pensamiento y el sentimiento es algo continuo. Creo que continuamente sentimos la hostilidad, sentimos la indiferencia, sentimos la estupidez, sentimos la inteligencia, sentimos el amor o el odio de los otros, y eso se siente inmediatamente, más allá de los sentidos. Y estoy convencido de ello, aunque no podría razonar este parecer mío, pero sé que yo siento eso. Y al fin de todo, ¿por qué le gusta a uno una ciudad, un país o una persona? No por lo que los sentidos nos transmiten, lo que la gente dice más o menos siempre es lo mismo. ¿Por qué se enamora un hombre de una mujer? No por el hecho de verla, supongo que todas las mujeres son lindas o menos lindas, en fin, hay algo en cada persona que no hay en ninguna otra. Y sentir ese algo es quizá la base del amor y del odio también, ¿no? Sentir ese algo insustituible que hay en cada persona y que sin duda se da. Y a veces uno siente eso como precioso y es cuando uno está enamorado de la otra persona. Sentir que esa persona es alguien que no es ninguna otra persona en el mundo, que no hubo nadie en el pasado ni en el futuro que sea precisamente esa persona, única y preciosa. Me gustaría saber qué opina de la censura que ejercen los gobiernos sobre los literatos y en muchos casos los autores de teatro y de cine. Por ejemplo, la censura que ejerce nuestro gobierno actual. Yo creo que censurar opiniones es un error y es un crimen. Ahora, censurar obscenidades no. Es decir, creo que son dos temas distintos. Pero en principio, el hecho de que alguien juzgue por mí o que alguien juzgue por usted es un error. Cada uno debe, bueno, buscar lo que quiere, leer lo que quiera, y la censura se presta a injusticias. Además, si alguien es censor, tiene que censurar algo, si no, pierde su puesto, su empleo. Pero en principio creo que la censura es condenable. Borges, desde luego, sí. Además, perdón, además muchas veces lo que se llama obscenidad también no es tal, porque donde participa el sentimiento, ya deja ya desaparece la pornografía, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo con usted, pero creo además que el hecho de que una persona juzgue por otra es inmoral. Es inmoral, por supuesto. Y era una persona pagada para juzgar por mí, bueno, pensar muy poco de mi juicio personal, ¿no? Si otra persona se encarga de ello. Sí. Como que en principio habría que condenar todo tipo de censura. Sí. ¿Puedo hacer al paso? Si ustedes me permiten al paso, ¿puedo regalarle una anécdota a Borges para que se sonría o la juzgue? En una emisora de Buenos Aires acaba de empezar a funcionar un señor que desempeña esta gerencia, la de contenidos. Gerente de contenidos. ¿Esos contenidos que son? ¿Cerveza, por ejemplo? No. Son otros contenidos, ¿no? Mercaderías. La verdad es que... Sí. Yo quisiera saber qué sintió cuando tocó las pirámides. Lo sabré cuando escriba un poema sobre eso. Por el momento no lo sé, ¿no? Pero sé que escribiré un poema sobre eso y entonces lo sabré. Cuando se ha dado en forma de palabras más o menos rítmicas, más o menos bellas. En aquel momento sentí el peso del tiempo, pero no como algo oneroso, sino como algo grato también, ¿no? Digamos la abundancia del pasado. Sentí eso, pero tengo que definirlo y para eso necesito el verso y estar solo, ¿eh? Pero sé que sentí algo precioso y sin duda daré con la solución. Hasta ahora estoy buscándola desde entonces. Y han pasado unos años ya y no me ha sido de parada. Pero que en cualquier momento dé con las palabras precisas. Y las conocerá usted, señor. Hay otro señor por allí que le quería formular una pregunta, Borges, un joven. Sí. Quería preguntar si usted se considera valiente. Los dentistas y los cirujanos no me consideran valiente, pero quizá civilmente sí, cívicamente sí, soy valiente. Físicamente no soy valiente. Y creo que quizá casi nadie lo sé, que no es importante eso, ¿no? Pero valor moral creo tener, sí. Valor físico sé que no.
ya que tengo, bueno, el terror del este dolor físico. No, yo no creo ser valiente, pero no sé si es importante ser valiente físicamente. El otro tipo de valor sí es importante, el valor moral, el valor cívico, ese sí es más importante. El físico no tiene mayor importancia. Doy fe de lo que está diciendo don José Luis Borges. Ah, muy bien. Gracias por más eufónico. Un humorista, un escritor argentino me contaba anoche que se conoció hace muy poco con Borges. Creo que Alifano fue el intermediario. Se llama de Geno Díaz. Geno Díaz, sí. Bueno, y Geno dice que se encontró con Borges nada menos que en el consultorio del dentista. Claro, sí, en lo del doctor Canepa, sí. Entonces Borges lo saludó y le dijo: qué lástima conocernos en circunstancias tan dolorosas. Yo me había olvidado de eso. Sí, yo lo había acompañado, sí. Sí, es verdad. Pero usted tiene anécdotas muy graciosas con los dentistas, Borges. ¿Cómo? Usted tiene anécdotas muy graciosas con los dentistas. No, que lo sepa, no. Recuerdo que me sacaron, sí, 3 muelas una vez, sí. Una sola vez, tenía tanto miedo que no podía esperar, en fin. Yo creo que la obra de Joyce no ha sido escrita para ser leída, ha sido escrita para la fama, para la discusión de los críticos, para la historia de la literatura. Pero tiene frases espléndidas, desde luego. Pero creo que no era un novelista, era ante todo un poeta. ¿No? Uno recuerda frases de él, frases de su prosa y también de su poesía, que son realmente versos. Ahora, uno no recuerda personajes. Si yo pienso en Tolstoy, si pienso en Dostoyevsky, si pienso en Dickens, si pienso en Conrad, pienso en muchos seres. Pero en cambio, si pienso en Joyce, pienso sobre todo en el idioma y en espléndidos juegos con el idioma, pero puramente verbales, desde luego. Yo no sé si Joyce escribió para ser leído, yo creo que no. Él escribió para la fama y para ser discutido por la crítica. Pero hay 2 libros, hay uno de Stuart Gilbert sobre el Ulises, que viene a ser como un plano de la obra. Y ahí, por ejemplo, uno sabe que en tal capítulo, bueno, todas las metáforas se toman de la respiración, el color que predomina es, digamos, el blanco, en otro, bueno, predomina el rojo, o sea, la circulación de la sangre, se usa tal figura retórica o tal otra. Ese libro es muy interesante. Hay otro libro, claro, que no se ha traducido, que no puede ser traducido, se titula Una ganzúa para Finnegan's Wake, escrito por 2 estudiantes americanos que dedicaron 10 años a escribir ese libro, en el cual van descifrando los múltiples juegos de palabras de Finnegan's Wake, que empiezan por el nombre de la obra, por el título. Yo tengo en la memoria frases espléndidas de Joyce, pero no recuerdo a los personajes de su libro como recuerdo a los personajes de otras novelas. Yo no pienso en Mr. Bloom, tampoco pienso en Stephen Dedalus, pero pienso en frases, en cadencias, en metáforas, es decir, algo que se parece menos a la novela que a la poesía. ¿No? Podemos decir que fue un gran poeta Joyce, eso es indudable, y un gran poeta deliberadamente oscuro, además, un poeta hecho para ser descifrado, lo contrario de un escritor espontáneo. ¿De qué manera vio la obra de Macedonio Fernández y cuál puede considerar usted que es su obra más importante? No, yo pienso en Macedonio y pienso en el diálogo con él, no en sus libros, en los cuales él no está totalmente. Él no quería publicar, además. Él me dijo que él escribía para ayudarse a pensar. Él no le interesaba publicar. Pero después de su muerte se han publicado libros y yo no siempre lo encuentro a Macedonio en esos libros. Lo encuentro más en mis memorias personales, en su diálogo de la confidencialidad, La Perla, en el 11, los sábados a la noche. Yo recuerdo esos diálogos y cuando trato de leer lo que él ha escrito, encuentro que Macedonio no está ahí. Macedonio está más bien en mi memoria, en memoria de quienes fuimos sus amigos personales. Y en ese caso era un hombre de genio para nosotros, pero no sé
si para un lector que no ha oído su voz, que no lo ha frecuentado, ese genio sea perceptible, tal vez no. ¿Qué piensa con respecto a lo genial, al sentido de lo genial? ¿No? Bueno, o sea, si las personas, todas las personas sí, rozan en algún momento, pasan, y el genio tiene el sentido de la oportunidad o del tiempo, ¿qué es la diferencia? no, yo diría que la diferencia sería esta: el talento, esto lo han dicho muchos, el talento es algo que un hombre maneja, y el genio es una fuerza por la cual es manejado. Es decir, el genio es irregular, ya que es como un don no se sabe si de lo inconsciente, de lo divino, del espíritu, de las musas, pero en fin, es como un don, es algo que se apodera de uno. En cambio, el talento es algo que puede regularse y que asegura cierta perfección o algo parejo. En cambio, el genio parece irresponsable, en cualquier momento se pasa, bueno, de lo sublime a lo ridículo, como suele decirse. El talento no, el talento maneja las cosas, el talento controla. Son dos fuerzas distintas. Y el genio no es dado a todos, desde luego. Pero si una persona es visitada por el genio, debe tratar de obedecerlo. En cuanto a mí, yo trato de intervenir lo menos posible en mi obra, llamémosla así. Es decir, yo de pronto sé que algo va a ocurrir. Y eso que va a ocurrir es, por ejemplo, una fábula, un cuento, y entonces me son revelados enseguida el principio y el fin, y luego yo tengo que averiguar qué época corresponde, qué tiempo del verbo corresponde, en qué época debo situar ese relato, pero yo siempre sé el principio y el fin. Ahora, lo que sucede entre el principio y el fin, eso depende de mi pobre capacidad humana, eso no me es dado, pero el principio y el fin me son dados también, y a veces un verso me es dado, y yo tengo que averiguar a qué me lleve ese verso, si ese verso tiene que ser el principio o el fin de una composición, pero siempre tengo esa impresión de recibir algo, es decir, una impresión, pasiva, más bien. Yo he dicho y repito ahora que para mí el tiempo es el enigma esencial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabríamos todo. Ahora, en el tiempo está, bueno, hay el misterio de algo que perdura y de algo que desaparece. Es decir, yo me estoy hablando, estoy perdiéndome, pero al mismo tiempo hay un yo que permanece y que no podía definir, que yo siento que está ahí. Es decir, vivimos sucesivamente, pero sin embargo no dejamos de ser quienes hemos sido en alguna época, por distintos que seamos o parezcamos. Vemos que el tiempo es ese misterio, es decir, el hecho de que en el tiempo se da la permanencia y la fugacidad, lo que se queda y lo que desaparece, lo que se va. Hay un verso muy lindo de Boileau que dice: Le moment où je parle est déjà loin de moi. El momento en que hablo ya está lejos de mí. Un verso melancólico, sentir como uno está diluyéndose, perdiéndose con la arena arena en el tiempo. Es el problema esencial, el tiempo. Porque Aristóteles dice: el tiempo es la medida del movimiento. Por eso es un error, ya que el movimiento presupone tiempo, ya que el movimiento presupone el hecho de que un objeto está en un lugar ahora y en otro lugar después. Es decir, que no puede definirse el tiempo mediante esa definición, porque esa definición ya es posterior al tiempo, lo presupone. Borges, ¿se acuerda? ¿Sucesivamente o paralelamente vivimos, Borges? ¿O las dos cosas a la vez? Y quizá paralelamente. Borges, ¿se acuerda que San Agustín le pedía a Dios que le revelara qué era el tiempo? Sí, dice: ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Pero eso quizá quería decir que él sabía qué era el tiempo, pero no podía definirlo en otras palabras, salvo con la palabra tiempo. Quizá ese es el significado de la frase de San Agustín, ¿no? Si no me lo preguntan, lo sé. Pero si me lo preguntan, es decir, si tengo que definirlo, por otras palabras lo ignoro. Pero todos sentimos qué es el tiempo, nadie puede prescindir de ese sentimiento del tiempo.